Buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos nuevamente, gusto de verlos nuevamente. Bueno, estamos a víspera de Navidad, una fecha súper importante que la llevamos en el corazón. Y vamos a iniciar con el himno 67, que no está en nuestro himnario, está aquí, porque no es de nuestro himnario. Así que la hojita es importante. Ángeles cantando están, puestos de pie, por favor. Hermanos, pueden tomar asiento. Les recuerdo revisar nuestros celulares, apagarlos si es posible, mantenerlos en silencio. Bueno, y los felicito a los que están aquí. Yo sé que hay una fiebre mundialista, pero bueno, amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y lo primero. Pastor. Muy buenos días, queridos hermanos. Insisto en lo que dice mi hermano Julio, en felicitarles por tener las prioridades bien ordenadas en su vida. Qué lindo estar aquí, buscando el rostro de Dios en primer lugar. Doy gracias por la presencia de ustedes, doy gracias por sobre todas las cosas y en primerísimo lugar por la presencia de nuestro Señor, quien preside esta reunión, para su honra, para su gloria. Doy una cordial bienvenida a las visitas que están con nosotros. No sé si hay alguien que esté por primera vez en el local. Hola, ¿cuál es su nombre? Hernando, bienvenido, que el Señor te bendiga. Y bueno, aparte de Fernando, parece que es el único que
que nunca ha estado antes con nosotros. Qué bueno, nos gusta tener visitas. Bienvenidos, sigue sumándose nuestros hermanos. Hermanos queridos, estamos concluyendo el año a 2 semanas de terminarlo definitivamente, y así es como han ido concluyendo actividades durante la semana. Las damas jóvenes concluyeron sus actividades hace poquitito. Un lindo fin de fiesta, un lindo fin de año, un lindo fin de actividades, pero no fin de actividades en el sentido amplio de la palabra, por el momento. Y además que nuestras damas no van a callar el mensaje durante el resto de las vacaciones. Y ayer, un lindo pero muy bonito y bien organizado fin de año de nuestros jóvenes, muy hermoso, con una linda cena. Gracias al Señor por ellos, y que el Señor les siga bendiciendo, el Señor les siga guiando, les siga fortaleciendo y iluminando para continuar con la labor. El próximo domingo continuamos con las clausuras y va a ser así el fin del año de nuestra escuela dominical, que este año ha costado tanto darle forma después de varios años de estar la iglesia en situación irregular por el tema de la pandemia. Pero gracias al Señor que se logró abrir las puertas a los niños, se formó la escuela dominical presencial, porque siempre existió, pero a través de los sistemas que nos ofrece la tecnología, el Zoom, etc. Y el próximo domingo, entonces, siendo 25, día de Navidad propiamente tal, los hermanos que sobrevivan al trasnoche, a la Nochebuena, y lleguen aquí, van a tener la grata sorpresa de de ver ese final. Y bueno, de alguna manera es Navidad, así que por supuesto que va a ser un domingo especial, un domingo diferente. Así que espero verles a todos y a muchos más el domingo 25. Yo sé que no es fácil. Nos va a pasar lo mismo en Año Nuevo, el primer domingo del año. Ese es más complicado todavía. Así que las actividades de la semana se van disminuyendo, pero no así las actividades personales, ¿no es cierto? Porque los jóvenes han terminado un ciclo, pero estoy seguro que nadie los va a callar tampoco para dar el testimonio, seguir adelante, continuar actuando y trabajando para el Señor. Vamos a considerar a partir del próximo domingo algo que hemos considerado todos los años, y eso es tratar de mantener una escuela dominical básica durante los meses de verano, para que los padres especialmente, ¿no es cierto?, que tienen niños, puedan venir con los niños igual, no dejen de venir. Así que vamos después, como lo hemos hecho años anteriores, circular una hojita donde las personas puedan inscribirse con un domingo de ese periodo en que la escuela dominical va a estar oficialmente cerrada, por así decirlo, pero no cerrada para los niños. Así que les digo de antemano eso. Lo otro interesante que tengo para compartirles es que, por la gracia del Señor, algo que ya veíamos como imposible, que nos habíamos olvidado, tenemos la buena semilla. Algo que para muchos es algo demasiado importante. Sabemos que este elemento ha sido fundamental para evangelizar. El mensaje que tiene es de muy buena calidad, y es el regalo que muchos hermanos realizan durante la Navidad. Así que nos embarcamos con una cantidad y está a disposición de aquellos que quieran comprarlo. Lamentablemente hay 2 cosas, porque recién esta semana pudimos tenerla, hoy llegaron a la iglesia, y en función de eso no se va a poder entregar envuelta como regalo, como se ha hecho otros años, sino que eso va a tener que ser responsabilidad de cada persona, colocarle un papelito de regalo o una bolsita para poder regalar. Sé que hay hermanos que todos los años compran 10 o más para regalar, pero esta vez van a tener que hacerlo ellos. ¿Cómo obtenerla? Este año salió un poquitito cara, 3.600
el ejemplar. Y aquellos que deseen adquirirlo, les ruego que hablen con hermano Julio a partir del próximo domingo. Nuestra hermana Karen nos va a cooperar con la entrega, la venta de ellas. Así que, por favor, inscríbase, porque la cantidad es limitada, también las que tenemos, solamente 200. Y bueno, no me voy a extender más en este punto, pero para que lo sepan desde ya. Muy bien, yo ya no voy a hablar más por ahora, no se hagan ilusiones. Y voy a pedir a los alumnos y a los profesores que vayan a sus clases para... Hay mucho que ensayar, mucho que preparar. Voy a dejar con ustedes a nuestro hermano Julio, que nos va a dirigir en un momento de oración. Bueno, hay muchos motivos de oración. La situación, como hablamos la semana pasada en Perú. Dar gracias también por la reunión de jóvenes, no se suspendió. Siguieron adelante y eso agradecemos a ellos y agradecemos al Señor. La clausura ya de la escuela dominical, nuestros niños son algo sumamente importante, mantengámoslo siempre en oración. Y algo sumamente importante que a veces dejamos de orar. Que la luz alumbre esta nación, por favor. Y eso necesitamos orar urgentemente por nuestras autoridades, no desmayar, porque es algo que nos pide el Señor y es algo importante. Bueno, y así otro motivo de oración por nuestro trabajo, nuestra salud, por infinidad de cosas, porque las actividades sigan adelante. Y es importante mantenernos en oración, no porque vamos a descansar. También oremos desde ya. Se pidió personas para que se hagan cargo de la escuela dominical. Hay que tener un don. Vamos a dejar a nuestras profesoras descansando. Y bueno, vamos a hacer cargo nosotros ahora de eso. Así que también poner en oración. Puestos en pie, hermanos. Maravilloso Padre Celestial, Señor. Nos inclinamos ante ti, Señor, para pedir, solicitar, agradecer, Señor, y tantas cosas que implica la oración, Señor. Casi siempre pedimos, pero también tenemos que agradecer, y eso lo hacemos, Señor. Te agradecemos primero la oportunidad que tenemos, Señor, de entrar a ese lugar santísimo, Señor. Ya no hay impedimento, Señor. Golpear tu puerta, inclinarnos ante ti, inclinar nuestro corazón, porque es necesario, Señor. Es necesario. Sin ti nada somos, Señor. No tendríamos capaces de sostenernos, Señor. Ayúdanos que la oración no se acalle en nosotros, que nuestras bocas sigan pidiendo constantemente, Señor. Y no por un asunto de querer tener más, sino por un asunto de tener tu compañía, Señor, que es lo más importante. A veces nos olvidamos de eso, Señor. ¿Cómo no compartir contigo? ¿Cómo no entregarte lo que pesa en nuestro corazón? ¿Cómo no entregarte en nuestros trabajos, Señor? Nuestra mesa, nuestras decisiones tan importantes, Señor. Eso queremos tenerlo presente, Señor, que eso eres tú primero que nada, Señor. Y no hay nada más. No son mis decisiones, son las tuyas, Señor. Ayúdanos a entender eso, que el camino lo trazas tú y nosotros vamos detrás, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Te pedimos por la situación del país, Señor, porque haya paz, tranquilidad, Señor. Ya vemos como año a año se apagan esas luces de Navidad, Señor. Cualquier cosa se habla de la Navidad, se habla de su espíritu, se habla de la magia, se habla de compartir en familia, Señor. Pero no hay alusiones a ti, Señor. No hay alusiones a Jesús, Señor. No hay alusiones al Salvador, Señor. Y qué pena da, Señor. Y pena da, Señor. Ayúdanos a no quedarnos callados, Señor. Y hablar. Hay oportunidades, Señor. Más que nunca hay oportunidades, Señor. Va a llegar un momento que no las habrá, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra boca, a ser valientes, Señor, y compartir este mensaje maravilloso. Navidad eres tú, Señor. No hay sentido, ningún sentido, Señor. Las luces, los adornos, la infinidad de cosas que hay, arbolito de Navidad, de Pascua que le llamamos nosotros, ni siquiera es Pascua, es Navidad. Nada tiene sentido sin ti, Señor. Ayúdanos a entender eso y compartir el mensaje, Señor. Compartir el mensaje. Padre Celestial, también rogamos por este país maravilloso que nos acoge y acogió a muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, Señor, que llegaron un día aquí, Señor.
hicieron patria, Señor, aquí, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor. Sabemos que siempre hay alguien que puede entregar la palabra y rogamos por esos hermanos que están cerca que puedan entregar la palabra. Y en la medida que tengamos oportunidad también nosotros, Señor. Te rogamos por el presidente, por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Señor. Cuánto necesario es que esté en tu presencia ahí, Señor. Te rogamos también por el Congreso, Señor. Vemos que se promulgan leyes, Señor, y tú estás completamente ausente, Señor. Qué diferente sería este país, Señor, y el mundo entero, si la prioridad de cada una de las personas que ejerce autoridad en este país, Señor, fueras tú primero que nada, Señor. Te rogamos por los padres, por las madres, Señor, por los abuelos que ejercen autoridad, por los profesores, Señor, por las Fuerzas Armadas, por carabineros, Señor. Protege a cada uno de ellos, Señor, y que sepa con sabiduría otorgar, ejercer la autoridad que tú le has dado. Porque sin ti no hay autoridad, como le dijo el Señor a Pilatos. Tú no estarías ahí si no fuera por mi Padre, Señor. Y a veces nos olvidamos de eso, Señor. Estamos aquí porque tú lo has permitido, Señor. Podemos hablar porque tú lo has permitido, Señor. También te rogamos por la situación en Perú, Señor. Sabemos que hay muchas iglesias, muchos creyentes ahí. Cuídalos, protégelos. Protege ese país, hermano, Señor. Te rogamos también por los terribles incendios que han acaecido aquí, Señor. Estamos entrando recién en la etapa de incendio, Señor. Guarda a cada uno de nuestros hermanos que está ahí cerca. Hermano Sergio está muy cerca de ahí, Señor, de esa zona. Protege a cada uno de ellos, Señor. Protege este país, Señor. Te hemos traicionado, Señor, y lo reconocemos. Te hemos dado la espalda y lo reconocemos, Señor. Pero nos inclinamos a ti, Señor, diciendo, Señor, por la misericordia, por algunos que están sobre por esa manada pequeña, Señor. Ten la misericordia, Señor, tú, Señor. Padre, también inclinamos nuestro corazón a la palabra que se va a leer y a la palabra que se va a exponer. Te ruego por el lector y te ruego también por el predicador, Señor. Y también te ruego por cada uno de nosotros, Señor. Porque la palabra no va vacía, Señor. Y cada uno de nosotros tiene que aceptarla en su corazón, Señor. Te ruego porque el corazón esté dispuesto para escucharte, Señor. Queremos escucharte hoy, Señor. Como siempre lo hemos hecho, Señor. Y más que nada que escucharte, Señor, queremos realmente que ese mensaje nos golpee y ser obediente a él, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esas cosas, Señor. Somos todos participantes de un culto, Señor. No solamente las personas que estamos aquí, Señor. Padre Celestial, también aprovecho a rogar por las profesoras que se van a agregar ya, Señor, para la escuela dominical de verano, Señor. Te doy gracias por las profesoras que estuvieron atentas todo este año, Señor. Te doy gracias por la vida de los niños, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a llevar adelante esas vidas porque todavía tienen mucho que aprender, Señor. Y tenemos una responsabilidad, no solamente los padres, sino que todos con ellos, Señor. Todo lo rogamos y pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y los invito ahora a que vayan abriendo sus Biblias. Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Y voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que por favor nos dirija en esto. Y después tenemos el mensaje. Señales y testimonios. Buenos días, hermano. Como dijo mi hermano, vamos a Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Yo creo que lo hemos leído o escuchado muchas veces. Y Mateo 1, verso 18 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Qué porción más conocida e interesante, decidora. Que nos habla de ese momento único en la historia, y tenemos que entender que hay muchos momentos únicos que no pueden ser repetidos. Un momento que fue precedido de muchas señales. Es notorio, y lo recuerdo muy bien con la llegada de cada una de mis hijas, cuando esperábamos la llegada de ella. Estoy seguro que todos los padres conocen muy bien esta historia. Y especialmente cuando se están las últimas semanas. Hay una serie de preguntas, especialmente sobre las 3 señales clásicas que da una embarazada antes del parto. Bueno, ¿has tenido contracciones? ¿Qué tan frecuentes son esas contracciones? ¿Qué tan agudas? ¿Cuánto duelen? ¿Cuánto dura? Y al final ya se pregunta, bueno, y eso ya es una medición que hacen los médicos, miden la dilatación y rápidamente después que ya llegamos a esa etapa, estamos hablando de un parto. Cuando se espera una visita especial, ese tío que viene del extranjero, que viene tan de vez en cuando, o ese hijo que vuelve, ¿cómo nos está siempre pendiente de una serie de señales, de una serie de anuncios? ¿Has recibido noticias? ¿Has sabido algo de él? ¿Has recibido algún email? ¿Te ha escrito por WhatsApp? Estamos pendientes, ¿no es cierto?, de la venida, de la llegada. Estamos pendientes de esas señales que nos dicen qué tan cerca ya se encuentra esa persona querida. Cuando esperamos algo especial o importante, y eso es la palabra clave aquí, algo importante para nosotros, normalmente estamos preocupados de las señales que indican, que nos hablan de qué tan cercano estamos de recibir ese algo especial. No solo personas, pensemos incluso cuando pides al extranjero, compras algo al extranjero, estás preocupado de cuándo te va a llegar, vas haciendo seguimiento, ya salió de la fábrica, ya salió de la empresa, ya llegó a Chile, y lo vas esperando, ya va a llegar, eso que estoy esperando. Hay una expectativa. Ahora, lo increíble fue que con la primera venida del Señor Jesús al mundo, no fue así. A pesar de que hubo infinidad de señales, infinidad de testimonios, sin embargo, no existió la expectativa que las personas sienten cuando esperan a alguien o algo que desean, algo amado, salvo por un reducidísimo número de personas, muy poquititas, Simeón, Ana, etcétera, ese grupito chiquitito que sí estaba esperando. Había una expectación general, claro, de la venida de un Mesías, pero todos esperaban que los cielos se abrieran y llegara un Mesías sobre un corcel blanco. Pero nadie esperaba un niño, que naciera un niño y que todas esas esperanzas estaban realmente en un niño. No habían esperanzas, salvo un grupito, como vuelvo a decir, muy chiquitito. Y siempre recordamos a Simeón y Ana como representantes de ese grupito. ¿Cómo esperaban ellos ahí cuando Simón ya tuvo la guaguita en sus brazos? Entendió cómo eran las cosas, que no iba a ser un Mesías redentor montado en un corcel seguido de ejércitos y formando y levantando más personas para luchar contra Roma en este caso. No. Era muy poquitito. Realmente, si lo consideramos la situación que estamos viviendo hoy día es bastante parecida.
Sabemos, tenemos otra vez, al igual que en aquel entonces, un sinnúmero tremendo de señales que el Señor va a volver por segunda vez. Hay muchas señales y el mundo no las ve. Y el mundo no las ve. O sea, tenemos esa tendencia terrible los seres humanos de no aprender de las lecciones, aunque hayan sido tan fuertes como lo que significó la primera venida del Señor. ¿Cómo deberíamos haber aprendido? Y decir, no, pero para la segunda vez, cuando el Señor vuelva, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor era alzado al cielo, aparecen ángeles y le dice al grupo de personas, así como habéis visto irse al Señor al cielo, así también volverá? Y la promesa está allí, señales sin número, y está indiferente el mundo a esas señales. Piensen, venía a este mundo ¿quién? No cualquier persona, no cualquier presidente, no cualquier entidad, sino la luz del mundo. Venía la persona más destacada y marcada por todo el Antiguo Testamento, representada por símbolos, todo el sistema sacerdotal, todo el sistema sacrificial, tantas figuras que nos hablan de él en el Antiguo Testamento, tantas profecías, como la profecía va alumbrándonos en forma cada vez mayor hasta ya llegar a ser encandilante con los últimos profetas del Antiguo Testamento. Tantas señales, y venía él, tantas metáforas que hablaban de este Mesías, las profecías tan claras, y venía el que daría salvación a toda la humanidad, si no era cualquier persona, ni siquiera alguien importante, es el ser más importante que ha visitado la tierra en toda la historia de la tierra. Venía a salvar, aquel que vendría a deshacer las obras del diablo, como dicen las Escrituras, el que vencería lo que más teme el hombre, vencería la muerte. ¡Qué maravilla! Que daría vida eterna a todo aquel que en él creyera, que detendría la caminata hacia el infierno. Pero así todo, con la importancia tremenda que implicaba la venida del Señor, muy pocos lo estaban esperando, aún en ese pueblo que tenía el privilegio de poseer las Escrituras. Quiero ahora invitarles a reconocer algunas de las señales, algunos de los testimonios, porque no digo todo, porque sería muy largo extendernos en ello. Algunos, vamos a tomar así con pinza, algunos testimonios que están en las Escrituras y que mostraban que el gran momento anunciado había llegado. El gran momento anunciado por todos los libros del Antiguo Testamento había llegado. Y tenemos entre muchos otros testimonios el que se ha leído recientemente, el de José. José, un varón desposado o comprometido con María, el cual estaba en la primera fase de lo que era un matrimonio judío. Un carpintero descendiente del rey David. Fue un hombre que, como leía nuestro hermano Juan Carlos, un hombre bueno, se le denomina justo. Era justo. Pero que, como era de esperarse, no creyó, imagínense la noticia, no creyó en María, para quien el embarazo de ella constituía un verdadero desastre, constituía una verdadera desilusión, constituía una verdadera traición. Me vienes a decir que estás embarazada. Pero si nosotros, recordemos que ellos estaban en la primera fase del matrimonio judío, en la que todavía no había ninguna relación carnal entre ellos, ninguna relación íntima. Y aparece ella embarazada. ¿Qué es chocante, hermanos? A veces leemos tan rapidito esa parte y decimos, y José no le creyó. Pero oiga, pongámonos en los zapatos de José, en las sandalias de José. ¿Qué debe haber sido chocante que esa mujer, esa jovencita tan maravillosa, tan amada por él, estuviera esperando un hijo de quién sabe quién? Él sabía que no era el padre del niño. Bueno, dadas las tristes circunstancias, él ya había confeccionado un plan. En lugar de realizar lo que se esperaba socialmente que sucediera en ese momento, es decir,
él a estas alturas, aunque el matrimonio no estaba totalmente concretado, ya se podía dar cartas de repudio, es decir, cartas de divorcio, aun cuando no era un matrimonio todavía que había concluido todo el proceso. Pero eso era lo que hubiera correspondido y ella hubiera caído en desgracia. Y eso le dolía profundamente. Estaba en esta lucha tremenda y había tomado una decisión. Yo no quiero ser el causante de la desgracia. Yo no quiero darle una carta de repudio a esta mujer que amo tanto, a esta jovencita que me ha traicionado. No quiero, pero así que lo que voy a hacer, me voy a ir lejos. Lo único que quiero es irme, alejarme de este problema. Esa fue la decisión de José y así lo dice la Biblia. Y esa noche aparece un ángel a él. Aparece un enviado del cielo, un enviado de Dios, que le dice que lo que está en María es algo sobrenatural. No, José, María no te ha traicionado. Ella sigue siendo esa mujer ideal que tú tienes en tu corazón. No te ha traicionado. Y ese hijo que está es sobrenatural. Es enviado por el cielo mismo. La convicción de José fue tal que cambió totalmente su actitud. Y por eso su testimonio es fuerte, porque él no esperaba un hijo. Sin embargo, él atestigua que el cielo envió un ángel para explicar lo que estaba ocurriendo con esa dama. Era el cumplimiento de la mayor profecía dada a la raza humana, y que ese bebé debería llamarse Jesús. Ese bebé es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese bebé es el príncipe de paz enviado por el cielo. Y José lo creyó de todo corazón. Por eso en José mismo y en su testimonio tenemos una tremenda señal. Tenemos un tremendo testimonio que a veces no nos damos cuenta que está ahí. Un gran testimonio de quién es ese niño. ¿Quién es ese niño? José jamás hubiera testificado de él si no hubiese sido por esa acción sobrenatural. Y por supuesto que de ahí en adelante José se da por entero a cuidar de esa mujer y ese niño. El matrimonio judío se completa más adelante y por eso la porción leída nos dice que José, como decía el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Luego siguió funcionando como un matrimonio normal y por eso que la Biblia nos habla incluso de los hermanos que tuvo Jesús, claramente establecido hasta con nombres más adelante. Luego en Mateo capítulo 2, si seguimos buscando señales y testimonios que a veces pasan un poco desapercibidos, en Mateo 2 tenemos y leemos lo siguiente. Dice que cuando Jesús nació en Belén, a partir del verso 1, en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes comienza a indagar, le pregunta a los expertos, a los que sabían de las escrituras, y ellos le dan una contestación y le dicen que es en Belén, de acuerdo a Miqueas. Y así que luego de la indagación y la contestación de Herodes, continuaron su camino. Y dice en el verso 9, ellos habían oído al rey y se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Concluye en el verso 10. Estamos aquí ante un elemento ahora sobrenatural, absolutamente sobrenatural, no humano, que es esa estrella tan especial, de la cual dan testimonio estos sabios de Oriente. Una estrella, un elemento sobrenatural que guía a estos magos o sabios, como decía, de Oriente. Una estrella capaz, fíjense las características, una estrella capaz de guiar hasta un lugar preciso dentro de un pueblo. Una estrella que se detiene para mostrar un punto geográfico específico.
es algo bastante especial. A veces la leemos tan rapidito, esto que no nos damos cuenta las características de esta estrella. Para empezar, no pudo haber sido un asteroide, como tanto se ha dicho. Un asteroide que viajara en el espacio exterior como el cometa Halley, muy lejano para indicar un lugar en el planeta e incluso indicar una casa dentro de este planeta, imposible. Tampoco podría tratarse de una nova o una supernova, estos fenómenos de los cuales también se habla y dice que seguramente se dio en esos tiempos y se calcula que pudo haber sido. Bueno, si fue, pero una nova y una supernova no guían, simplemente es una gran luz que aparece en un momento determinado de la noche y luego se opaca. Tampoco podría haber sido una conjunción de planetas, que tanto se ha explotado esa idea. Una conjunción de planetas no te guía y no se detiene en una parte para mostrar esta es la casa. No. Aquí estamos ante algo muy superior. Esta llamada estrella guió a estos hombres, como decía, no solo a una nación, sino que luego a un pueblo, a una casa en particular. No se trata de algo allá del espacio lejano, espacio exterior, sino algo muy cercano. Y si analizamos bíblicamente, vamos a descubrir que no es la primera vez que el Señor utiliza algo así. No es la primera vez que un elemento brillante guiaba a los hijos de Dios. ¿Se acuerdan que una gran luz, una llama guiaba a Israel por el desierto durante la noche en su viaje a la tierra prometida? Tenemos un precedente de un pueblo, no solamente una persona, sino que un pueblo guiado por una gran luz. Definitivamente fue una estrella, en griego, aster, como lo dice el Nuevo Testamento griego-español, muy especial y diferente a todo objeto conocido, a todo fenómeno celeste. Es algo muy especial. Es como, comparando nuevamente, como el gran pez que dice la Escritura claramente que el Señor preparó para salvar a Jonás. A veces nos devanamos los sesos, cómo tendría que haber sido, qué especie de las que existen pudo haber sido. Sabemos que hay especies que pueden tragar y han tragado hombres e incluso los han recuperado posteriormente. Pero la Biblia es clara, dice que el Señor preparó un gran pez. Esta estrella es preparada, es algo especial, es algo diferente. No nos devanemos los sesos tratando de pensar en fenómenos naturales que el Señor haya utilizado. Fue algo totalmente sobrenatural, una creación especial. No creo que sea locura considerar que se trató de un ángel dirigiendo a estos sabios hasta ese lugar. ¿Qué señal más potente no se ha vuelto a repetir en la historia? Es algo único, otra señal muy fuerte, pero que pasa desapercibida y pasó desapercibida para el mundo, salvo por el potentísimo testimonio de estos sabios de Oriente que venían con su comitiva, por supuesto, y porque a ellos se les dio así las cosas. Muy simple, por el hecho de que ellos eran observadores de los astros, entre otras cosas. Y no nos vamos a alejar mucho con la próxima señal. Son justamente estos mismos sabios. La estrella de por sí es un fenómeno que habla, testifica de que algo muy especial estaba ocurriendo y es el cielo que está señalando ese lugar. Es aquí donde está ocurriendo algo muy especial. Es aquí donde ha llegado a este mundo nuestro Señor encarnado. Muy asociado a la estrella, como decía, se encuentran estos magos. No podemos sacar una cosa tan muy unida, que viajaron desde el oriente siguiendo esta estrella. Se trata, porque eso es lo interesante, son todos estos fenómenos que hemos ido viendo, son muy diferentes entre sí. El primero es un hombre noble que tiene un tremendo problema y el Señor se lo aclara y lo transforma en una verdadera señal. Tenemos este astro, esta cosa extraña que realmente no podemos definir en función de lo que ya conocemos, sino que el Señor preparó sobrenaturalmente para dirigir hasta esa casa. Y tenemos ahora estos hombres, estos gentiles que vienen de Oriente. Se trata de extranjeros, de gentiles, no de judíos, desconectados del quehacer de Israel y sus cercanías, pero temerosos de Dios y bien instruidos
en las profecías que hablaban sobre el Mesías, el Salvador, no solo de Israel, sino que consciente que este Salvador era el Salvador del mundo, de todo aquel que acudiese a él buscando esa salvación. Pensemos que no eran mercaderes, por lo tanto, no hubieran podido estar familiarizados con las noticias del día. Personas que van y vienen es relativamente sencillo que hubiesen estado, pero no, ellos venían y siempre vinieron, es decir, ellos recibieron el mensaje, y esto es lo interesante de este caso, por eso está seleccionado también, recibieron el mensaje en un lugar totalmente independiente de los hechos, totalmente independiente de los hechos. Eso es muy significativo. Ellos vienen de Oriente. Por lo demás, la vida de José y María era tan anónima, ellos procuraban estar en secreto. Piensen ustedes que tanto José como María eran un príncipe y una princesa, descendientes de la casa de David, y quien gobernaba. Tenían que mantener un perfil muy bajo, y por eso estaban en la aldea menos notoria que había en Israel, una aldeíta chiquitita, Nazaret. Así que, con menor razón, estos hombres podrían haber tenido algún contacto o conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, hubo total independencia entre los hechos. Eso es muy llamativo de esta señal. De hecho, los sabios de Oriente ni siquiera sabían ubicar por sí mismos al gran rey. No olvidemos que llegaron a Jerusalén preguntando y entendiendo ellos que se trataba de algo pero tan importante como iniciamos este mensaje, como iniciamos nuestros pensamientos. Era obvio que Herodes, el rey que gobernaba ese lugar, tendría que haberlo conocido, tendría que haberlo sabido, pero Herodes no sabía nada. Es altamente probable que se tratara, cuando hablamos de estos sabios, de estudiosos, herederos de Daniel, de su fuerte influencia en Babilonia cuando estuvo allí. Fue uno de los más grandes misioneros que ha tenido Israel fuera de sus fronteras, Daniel, sus amigos. Y he mencionado esto en el libro de Daniel. Recordemos que luego de interpretar los sueños de Nabucodonosor, el primer contacto que tuvo Daniel con las autoridades de Babilonia, ¿qué hizo Nabucodonosor con Daniel? A veces se nos olvida esta parte y creo que por aquí está la conexión. Dice que Nabucodonosor hizo a Daniel jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Oye, esa frasecita que está ahí en Daniel 2:48 en la última parte es tremendamente importante y explica la razón de estos magos. Daniel fue el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero no fue un reinado corto, por así decir. No fue un periodo corto en el que Daniel tuvo esa autoridad. Fue larguísimo. Fíjate que más adelante la palabra nos relata en el mismo libro de Daniel que Daniel prosperó, dice, durante el reinado no solo de Nabucodonosor, sino que Darío, que vino después. Y no solamente eso, sino que dice, y durante el reinado de Ciro, el persa, Daniel se extendió, ¿no? ¿Cuántos años habrá vivido Daniel? Siempre he querido saber eso. Daniel 6:28 nos dice que se extendió, por lo tanto, él debe haber fundado sinagogas y centros de estudios de sabios allá en Babilonia, sin lugar a duda, porque era un temeroso de Dios y amaba la profecía. Pensemos que el libro de Daniel lo podemos llamar, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, el Apocalipsis de Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. La cantidad de información profética que hay allí es impactante. Por eso resulta casi imposible entender el Apocalipsis de Juan si no entendemos primero el Apocalipsis de Daniel. Bien, señales no esperadas, señales que sobrepasan la capacidad humana para crearlas, para fabricarlas. Se ha hablado en esta misma porción, en estos mismos versículos, sobre el rey Herodes, Herodes el Grande. Con Herodes el Grande tenemos otro tipo de testimonio, totalmente diferente a los antiguos, a los que hemos visto, el cual por sus características es un testimonio muy decidor, es un testimonio muy fuerte.
Este Herodes fue un hombre en extremo y lo hemos visto y analizado muchas veces porque es imposible estudiar el Nuevo Testamento sin entender a los Herodes. Hay que leer y entender la vida de esta familia terrible. Este Herodes fue un hombre en extremo, cruel, malévolo, con muchas fobias, con muchas obsesiones. Él hizo dar muerte a su esposa Mariamne, la cual fue una de las 10 esposas que llegó a tener. También hizo matar a 2 de sus hijos porque le podían quitar el trono. Mató a Alejandro, mató a Aristóbulo. Esto los había tenido justamente con Mariamne. Y para arreglarlas mejor, 5 días antes de su propia muerte, mata a Antípater, otro de sus hijos, no fuera a ser que él llegara al trono. Este era Herodes, un hombre pero ya perverso, malo, paranoico, desalmado, asesino, pero con un tremendo poder en sus manos. Así que esto nos ayuda a entender una de las anécdotas más importantes que viviera Herodes en su vida. Nosotros cuando leemos en las Escrituras lo que leía nuestro querido hermano Juan Carlos, dice que llegaron muy inocentes, muy incautos los magos en el 2.1, cuando... no, esto no lo leyó hermano Juan Carlos, lo leí yo recién. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense el shock para Herodes. ¿El rey de los judíos? ¿Quién? ¿Dónde? Díganme dónde para ir a matarlo. De haber sido algo chocante, tremendo. Un hombre que mata a sus propios hijos, que los pueden reemplazar. Un hombre paranoico con fortalezas llenas de túneles para arrancar en caso... Estaba obsesionado con su propia muerte, era un loco. Y llegan esta tremenda, porque no eran 3, para empezar, la Biblia no dice que fueran 3 magos, hablan de unos magos de Oriente, es decir, unos sabios. Aunque lo hemos dicho otras veces, pero creo que es válido decirlo, la palabra mago, de ahí viene la palabra magíster hoy día. O sea, si usted tiene un magíster, usted es un mago. Significa alguien muy estudioso en su área. A eso se refiere, no eran brujos ni cosas que hacían, sacaban pajaritos de sombreros ni nada de eso, no son esos magos. Son estudiosos, sabios, científicos, en última instancia los llamaríamos hoy día. Y cuando llegan estos con su tremenda, porque no se viajaba solo, eran hombres ricos, se nota, por los regalos que le hacen a nuestro Señor además, cuando vienen con su comitiva y Herodes dice: ¿y estos de dónde salieron? Y llegan, tienen la autoridad como para ir a preguntar al rey. Herodes los recibe y le pregunta: venimos a alabar al rey de los judíos, ¿nos puede decir dónde ha nacido? Y Herodes dice: bueno, ¿y yo quién soy? Claro, era el rey. Entonces, tenemos que entender y ponernos en el lugar de Herodes. Era una persona malísima y en estos momentos estaba siendo choqueado por una noticia tremenda. Asesino. Bueno, todo esto nos ayuda a comprender. Todo esto nos ayuda a comprender la reacción de Herodes. Después que los magos preguntan esto, dice que Herodes trató de investigar, preguntar: bueno, ¿y cuándo vieron ustedes la estrella? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vienen viajando? ¿Cuándo decidieron? Y notamos después que los magos llegan no a un pesebre, uno de los grandes errores de muchas tarjetas de Navidad, llegan a una casa, no al pesebre. Ya había pasado la etapa del pesebre. ¿Y qué hace Herodes? Entendiendo la fecha del nacimiento, de la vista de la estrella, cuando la vieron por primera vez, piensan que el viaje es largo, calcula que el niño tiene menos de 2 años, es decir, desde 2 años hacia abajo. Ya es un niño, vieron al niño, no al bebé. Así que a estas alturas es un bebé y decide Herodes, por lo tanto, matar a todos los niños de 2 años hacia abajo que habían nacido en Belén. A ver si entre esos niños estaba ese rey de los judíos al que venían a adorar los magos. ¿Por qué? Porque el Señor les avisó además a los magos: oiga, no vuelvan a Herodes, y se fueron por otro camino. Entonces Herodes dijo: ya que no me dicen quién es, voy a matar a todos los niños de 2 años abajo porque no voy a perder ahí, voy a dar con
esa competencia que ha nacido allí en Belén. Un rey déspota, cruel, asesino, enteramente carente de sentimientos. Pero lo interesante de esta señal es que él, queriendo deshacer todo vestigio de aquel que podía usurpar su trono, realmente él era el usurpador, pero viendo a una competencia, intentó con un hecho imborrable en la historia hacer desaparecer todo vestigio de Jesús, con lo cual solo ratificó que Jesús había nacido. Se transformó él mismo sin quererlo y siempre ha sido así en la historia. Mientras más nos atacan, mientras más intentan hacer desaparecer al cristiano, mientras más han intentado hacer desaparecer las Biblias, con mayor razón se ha impuesto la Biblia, con mayor razón ha crecido el cristianismo y tenemos testimonios poderosos de nuestros enemigos que testifican que las cosas han sido como la Biblia las señala. Pensé, eso es algo muy interesante. La ira de nuestros enemigos al final se transforma en alabanzas a Dios, sin que ellos lo quieran, sin que ellos lo deseen. Pero el Señor transforma esa ira, ese odio, finalmente en una señal y confirma, reafirma el mensaje. Tenemos otro testimonio que también es muy poco, aunque se lo mencionamos, uno lo estudia, pero es fuerte, muy fuerte. En Mateo 2, 16 al 18 leemos, y está relacionado, correlacionado, muy relacionado uno con el otro, que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, como hemos considerado recién, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vuelvo a decir, por favor, olvídense de todas esas tarjetitas donde se ven los magos en un pesebre. Jamás hubieron magos en un pesebre, la Biblia no lo dice. Ellos fueron a una casa y este ya no era un bebé, sino que un niño que como tope tendría 2 años, de acuerdo a lo que investigó Herodes. Esa investigación nos sirve a nosotros ahora. Y entonces dice el verso 17 del capítulo 2, aquí está la otra señal. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, una señal muy triste, muy dolorosa, muy angustiante, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este llanto masivo profetizado, cada familia llorando y los vecinos, por supuesto, haciendo causa común llorando, de haber sido un lamento que se elevaba de esa ciudad y sus alrededores de una manera pero desgarradora. Pero eso también fue una señal. Este llanto profetizado fue un testimonio claro, terrible, pero claro del cumplimiento de una profecía que indicaba que el Mesías había nacido. El llanto de Raquel podemos llamar a esta señal, que a veces también pasa un poquito rápido en nuestra lectura. Y bueno, hemos visto algunos acontecimientos que hablan fuerte y claramente de la llegada del Salvador, el Salvador de este mundo. La encarnación del Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero acompañando a estos hechos y a las profecías que los acompañan, se encuentran muchas otras profecías, las cuales nacen cuando todavía Adán y Eva se encontraban en el huerto de Edén, mientras eran reprendidos por su pecado. Es increíble. El Señor nunca dejó sin luz a la gente. Jacob, cerca de 1850 años antes de Cristo, profetiza acerca de Judá, de donde saldría justamente el Mesías. Y le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hablando de que a través de la tribu de Judá vendría alguien, un legislador, en el cual
alrededor del cual se congregarían los pueblos, ya hablando del Mesías y particularmente de su reinado milenial, su reinado final. Génesis 49:10. Oye, sí, en la Biblia está repleta de profecías, pero más cerca del nacimiento, a ver, profecías de Isaías sobre el nacimiento y plena identificación del niño nacido. Isaías profetiza 700 años antes de Cristo, hablando de un nacimiento maravilloso, y dice así: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. Esto es lo que tuvo que entender José, esa Virgen de la que habla Isaías, hombre, es tu mujer, esa es la Virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, 7:14. Esto es lo que está pasando, José. Está cumpliéndose esta profecía. Otra profecía de Isaías sobre el origen del niño y su misión, que veíamos con los jóvenes anoche. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 8:6. Ahí estaba naciendo, cumpliéndose esa profecía. Otra profecía de Isaías, por algo a Isaías se le dice el Evangelio del Antiguo Testamento. Identificando al Mesías y dando características de él, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Isaías 11:1 y 2. El profeta Miqueas, de alguna manera lo hemos visto ya cerca de 700 años antes del nacimiento de Cristo, señalando el lugar del nacimiento y características del nacido. Mira, pero tú, Belén Efrata, habiendo tantas aldeas, no solo pueblos, sino que aldeas en Israel y fuera de Israel, ¿para qué decir? Sin embargo, menciona el lugar exacto. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Eres insignificante al lado de Jerusalén, eres insignificante al lado de los otros grandes centros. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y luego características de ese Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde los tiempos de la eternidad, etcétera, etcétera. Y hoy, ¿qué señales o testimonios tenemos que nos guíen hasta el Jesús que nació, creció, murió, resucitó y ascendió al cielo a la diestra del Padre? Testimonios que también ratifican la veracidad histórica de todo lo relatado en las Escrituras. Testimonio que nos habla de alguna u otra manera de lo que será también el cumplimiento de todo lo que aún no se ha cumplido, es decir, de la segunda venida de nuestro Señor. Para empezar, queridos hermanos, tenemos el gran testimonio de las Escrituras, el testimonio de la Biblia, un potente testimonio inamovible, que hoy nos relata con gran riqueza el gran significado de la venida del Señor, naciendo como un bebé hace ya más de 2000 años. Si una Navidad es un cumpleaños, nuestro Señor está cumpliendo 2000, ¿cuántos años? 27 más o menos, porque, bueno, no quiero entrar en más explicaciones, pero el Señor nació, se calcula de entre 4 a 6 años antes de Cristo, porque hay un problema con el calendario bastante serio que nunca se ha zanjado, pero realmente el cálculo real es que el año 1 no es el año de nacimiento de Cristo, sino que nació un poco antes, pero eso es por problema de calendario, no de la Biblia. Y acuérdense que no existe el año 0, es el año +1 y -1, es como el ascensor que pasa del piso +1 al -1, no hay un piso 0, no existe, tampoco existe el año 0. El Señor no nació el año 0, y lo digo porque lo he leído en libros, ese error está. Bueno, tenemos la Biblia. Tenemos 2000 años o más de 2000 años de pruebas y comprobación de su veracidad, lo cual incluye el cambio que ha hecho en persona. Uno de los testimonios más grandes de que la Biblia es un libro poderoso, es un libro de palabras vivas, es el cambio que producen las personas que la hacen suya. No por nada en el Salmo 119, verso 105, leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto me recuerda mucho a la estrella que guió
magos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbreras. Esa estrella era lámpara para los magos, lumbrera para los pies de los magos que los iba guiando. Hoy día nuestra Biblia, nuestra estrella. ¿Quieres ser bien guiado? ¿Buscas la verdad? ¿Buscas la redención de tu alma? ¿Buscas tu razón de ser? ¿Buscas una luz que cual la estrella que guió a los magos te lleve ante el que puede responder todas tus preguntas, todas tus interrogantes, puede resolver todas tus angustias? Busca en la palabra de Dios y encontrarás las respuestas. Ella, vuelvo a decir, es la estrella que hoy guía a todo buscador. Y te adelanto que siempre te encontrarás y reencontrarás con la persona de Cristo, la misma persona hacia la cual guió aquella estrella. Cristo y su obra por los tuyos, por lo suyo. Tenemos el testimonio potente también del Espíritu Santo, que transforma corazones de piedra en corazones de carne sensible. Cambia la mente, el carácter, los afectos, la voluntad en pos del bien, en pos de la prosperidad, en pos de la humanización y de la alabanza a Dios. Pues ese Espíritu se encuentra hoy con nosotros gracias a la obra de Cristo, la cual solo fue posible gracias a aquel nacimiento. El Señor dejó, y esto es lo interesante y a veces se nos olvida, no solo con su iglesia, el Espíritu Santo mora en la iglesia en forma muy especial, pero también tiene un trabajo para con el mundo. Y por eso dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Ese es el trabajo externo, el ministerio externo del Espíritu Santo. Hay un ministerio interno hacia la iglesia y un ministerio externo hacia el mundo. Y dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que lleva a hacer entender a la persona que es un pecador, que necesita ser transformado, que necesita ayuda. Si no te has sentido así, la ayuda jamás llegará. Y luego tenemos el testimonio de cada persona que ha sido redimida gracias a la obra de Cristo y en cuyo corazón mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, sin ese nacimiento, ese testimonio no existiría. Me refiero a mi testimonio, tu testimonio, el testimonio de cada miembro de la Iglesia Universal, tanto de los que han partido como de los que hoy continúan pregonando la palabra de vida. ¡Qué luz! ¡Qué testimonio! El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, pero además, miren, conocidas y leídas por todos los hombres, 2 Corintios 3:2. Tú eres una carta viva y tienes que dar testimonio con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, con tus acciones de ese Dios maravilloso. Qué importantes son los testimonios, por eso mismo. Hemos considerado algunos testimonios, vamos a concluir ya, que hablaron y mostraron ayer al Salvador. Solo algunos. Y mostraron al mundo que ese Salvador ya estaba con nosotros. El testimonio de una estrella, el testimonio de unos magos, de un marido muy confundido, el testimonio de un rey que no quiso dar testimonio, un rey déspota y cruel, pero que sin embargo, a pesar de todo, sin que él lo quisiera, dio un tremendo testimonio de que allí había nacido Cristo. Tenemos el testimonio tristísimo del llanto de Raquel, de todas esas familias que lloraron y marcaron un momento de la historia profetizado también. Así como la infalible profecía partiendo desde los tiempos de Adán, todas las cuales apuntan a ese pesebre. Hoy la voz la siguen teniendo, la palabra de Dios. Y qué potente habla el Espíritu Santo y el testimonio de cada persona que conforma la iglesia viva del Señor Jesucristo. Todos con una oferta, todos con una invitación que dice, ven, no ya a un pesebre, sino a los pies de la cruz donde fue crucificado
años después, ese niño siendo ya adulto. Ese niño que nos fue dado para que tú y yo podamos hacer las paces con Dios. El ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre Celestial, te damos gracias porque jamás nos has dejado ciegos, Señor. Has dado luz a la humanidad y con mayor razón a tus hijos, Señor. Si hay ceguedad, si estamos ofuscados y no podemos ver más allá, es por nuestra culpa, Señor. Y por eso te pedimos perdón por no poder ver más, porque realmente tú nos das toda la luz que querramos, Señor. Te damos gracias porque está tan claramente indicado, Señor, el nacimiento de nuestro Salvador. Ayúdanos, por favor, a transmitir, Señor, esto que a nosotros nos ha hecho tanto bien, Señor, retransmitirlo a otros. Navidad es un momento de retransmitir, es un momento de evangelismo, es un momento de predicación, es un momento de decir al mundo, ¿entiendes lo que es la Navidad? ¿Sabes por qué estás celebrando? ¿Sabes cuál es la verdadera alegría de la Navidad? Hay un Salvador. Ese es el motivo. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que vimos bastantes señales y muchos más. Habló de Jerusalén, que señala el Señor de todo, el creador de todo, el dueño de todo, vino a nacer una pequeña aldea. Podría haber nacido en Roma a lo mejor, en Damasco, grandes ciudades, o en Jerusalén misma, pero sin embargo la profecía, y eso nos habla de la humildad de Cristo, realmente para imitarla. Así que puestos en pie, vamos a cantar el himno 36. Nos habla de Belén, o aldehuela de Belén. Oh, aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo, el deseado, con santa expectación, por toda gente y toda edad, en ti Belén nació. Hallado el Redentor nació, los ángeles están velando todos con amor al niño sin igual. Estrellas rutilantes a Dios la gloria dan, pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad. Cuán silencioso allí bajo preciado y puro don, así también aquí dará sus bendiciones Dios. Ningún oído acaso perciba su venir, mas el de humilde corazón habrá de recibir.
Padre Celestial, damos gracias por los enormes testimonios que hay de tu nacimiento, Señor. Realmente el mundo no los puede ver, pero gracias porque nos abriste los ojos, Señor. Y ahora todavía quedan testimonios, Señor. Y uno es el testimonio de nosotros, cartas vivas, cartas abiertas, cartas para ser leídas, Señor. Realmente queremos ser dignos de ser leídas, Señor. Agradables de ser leídas, Señor. Y para eso te tenemos a ti, confiamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a testificar. No solamente que las cartas sean leídas, sino que podamos explicar más allá de las cosas que significan esta Navidad, qué significa una Navidad más, Señor. Y no pasar por alto el testimonio que debemos dar, Señor. Gracias te damos por el mensaje, gracias te damos por nuestro Salvador, gracias te damos por nuestra vida, gracias te damos por esa luz y esa estrella que alumbra nuestro caminar, Señor. Llévanos con tranquilidad a nuestras casas, en paz, y que podamos seguir disfrutando del mensaje. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.